Buenas tardes otra vez. Por favor, iros sentando, vamos a intentar seguir. Venga. Bueno, ahora, continuando este ciclo de charlas, vamos a leer durante el siglo XX en España. A José Sánchez Toro le conozco, bueno, la verdad es que lo conocemos desde hace un montón de años, pero últimamente cada vez mayor relación, y tengo que reconocer que la capacidad de alguien como él, historiador, y ahora habitual de programas de televisión como puede ser Paco Milenio o incluso eso no lo iba a decir y colaborador ya dentro del programa sin duda alguna se está convirtiendo en uno de los nombres, uno de los referentes dentro de este mundillo con una de las características más importantes, y es la seriedad de su trabajo. Creo que poco más puedo decir porque la propia ponencia os dirá todo de él y de cómo es capaz de mantener un buen trabajo a lo largo del tiempo que ya lleva de trabajo. Con vosotros, Juan José Sánchez Toro, y todo gusto. Pues, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido además en este día tan gris que está haciendo. Por otro lado, se está mejor aquí que fuera, eso también es importante. Y también quiero agradecer pues, a Manuel por haber tenido la amabilidad de invitarme a estas jornadas y también a todos los que han organizado este evento de la Triple F, porque es Festival de Fantasía de Fuenlabrada. Bueno, lo primero que quiero decir es que a mí me gusta mucho LOS y también entendí el mensaje final, a diferencia de mi David. Lo digo porque es también importante que se sepa. Y bueno, yo venía a hablar sobre duendes esta mañana. Manuel ha estado hablando sobre duendes dentro de lo que es la tradición y todo lo que sería el imaginario popular. Y yo voy a hablar también de los duendes, pero un poco más próximos quizás en el tiempo y sobre todo en el medio urbano. Esto es producto de un trabajo de investigación un poco también colateral. Yo estaba investigando otra serie de cuestiones, pero me empecé a encontrar con una serie de noticias interesantes sobre lo que se llama popularmente las casas de duendes. En principio, cuando hablamos de duendes, por un lado tenemos esa percepción, ya digo, un poco extraída del mundo folclórico, que son las que serían pues, las criaturas sobrenaturales, ¿no? Una especie de seres que viven en una especie de reino paralelo al nuestro, que sí que tienen, bueno, podemos ahí imaginarnos de muchas maneras. Hay unos duendes más clásicos, como por ejemplo el famoso duende Martinico, que era un ser diminuto que vivía, que vestía un atuendo especial porque vestía como un monje capuchino. Este es un duende de más o menos del siglo XVI-XVII que sale en algunas actas de la Inquisición. Ya más en lo que es en nuestros tiempos más cercanos, en lo que sería el siglo XX, tenemos ahí por lo menos dos duendes que podemos constatar porque ha habido testigos de ellos, aunque estemos todavía manejándonos a principios del siglo, que sería el duende urbano del Ladrillar, que es bastante conocido, que ha salido pues, bueno, pues en muchos programas de esto que denominamos el mundo del misterio, en muchas crónicas. Es un duende que bueno, hacía determinados vuelos, que vio bastante población en algunos de estos núcleos habitados de las urdes y que estuvo recogido de hecho en algunas actas también antropológicas de la época. Y luego un duende menos conocido, pero que este simpatizo bastante con él, que es este duende del Tío Nabo de Huerta Pelayo. Huerta Pelayo es un pequeño pueblo de Guadalajara. El Tío Nabo era una persona que de pronto ganó cierta notoriedad allí en la zona, no solamente en Huerta Pelayo, sino en los alrededores, porque se le veía en ocasiones hablar solo, como dirigiéndose a una especie de ser invisible. Ese ser invisible incluso a veces se le ponía la zancadilla o le hacía determinadas fechorías cuando iba a realizar labores en el campo. Alcanzó tal notoriedad que la gente de los pueblos de alrededor iban a verle, a ver cómo conversaba y ese tipo de cosas. Y él lo achacaba a una especie de duende.
Lo que sí que es importante es que quizás ya en esta época el duende no va a ser este duende que comentábamos de una criatura que vive, como digo, en una especie de mundo paralelo, sino que se suele asociar el duende más bien con la figura del difunto, ¿no? Con una especie de alma en pena, que de alguna manera alguien, un ser humano que todavía está en esta realidad, tiene algún tipo de deuda pendiente con ese difunto que se manifiesta bajo el nombre genérico que decimos que es el duende. Por otro lado tenemos lo que serían una acepción también muy típica asociada con lo que serían los duendes, que serían las casas abandonadas, los grandes caserones, que en muchas ocasiones también, prácticamente yo creo que en todas las ciudades grandes de España y también en muchas poblaciones también de importante tamaño, podemos decir también protourbanas, son esas casas de duendes, que son casas deshabitadas, que normalmente suelen estar asociadas con la aristocracia, donde ha ocurrido algún hecho truculento, y que, bueno, en muchas ocasiones también, como ocurre por ejemplo en Madrid, había una casa de duendes que acabó derribada. Pero yo me voy a centrar aquí esta tarde en otro tipo de casas de duendes que están ligadas a fenómenos anómalos y que esos fenómenos anómalos se producen con inquilinos dentro de esa vivienda. Estamos hablando también con otra acepción mucho más conocida, que sería el poltergeist, y otra un poquito más técnica, que es lo que llaman los expertos psicocinesis espontánea recurrente. Bueno, pues yo lo que he hecho ha sido investigar, hasta cierto punto, para ser una especie de aproximación, este tipo de poltergeist a través de la prensa histórica y centrándome en una serie de años, que son los que tenéis aquí. Esta sería un poco la fecha de la documentación que he manejado. Estaríamos hablando del intervalo de tiempo que transcurre entre el año 1893 y 1936, 43 años. Para ello lo que he hecho ha sido manejar hemerotecas. Fundamentalmente ahora es bastante fácil porque hay grandes fondos de periódicos que están digitalizados y eso hace que las consultas dentro de esos documentos sean bastante fáciles, ¿no? En muchas ocasiones prácticamente es, si el buscador de datos está bien hecho, pues es como manejarse por Google. Entonces puedes andar buscando por descriptores como casa de duendes, fantasmas, aparición, ese tipo de cosas, y entonces te empiezan a ir saliendo noticias que luego ya se trata de, bueno, pues todos esos datos analizados de una determinada manera. Yo he manejado para esto, pues, fundamentalmente las bibliotecas digitalizadas de la Biblioteca Nacional, del Ministerio de Cultura, la del ABC, que también está accesible a través de Internet, la de La Vanguardia, y luego ya para algunos casos que he visto que, bueno, me despertaban bastante curiosidad, ya sí que he ido físicamente, pues, a alguna hemeroteca municipal o la propia hemeroteca física de la Biblioteca Nacional, en su caso, porque ya esos fondos no estaban digitalizados y tenía que ir buscando esa noticia concreta. Bueno, en función de todas estas búsquedas, de todas estas pesquisas, he conseguido acumular 48 casos de mucha variedad, en el sentido de que en algunas ocasiones lo único que tengo de esa casa de duendes es una noticia muy breve, a lo mejor unas poquitas líneas nada más, y en otros casos sí que tenemos mucha información. Por ejemplo, pues, supongo que muchos conoceréis el caso del duende de Zaragoza, que fue bastante conocido. Eso generó que hubiera muchos corresponsales informando prácticamente a diario de lo que allí estaba ocurriendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí sí que conseguimos tener un fondo de datos bastante importante. Finalmente, el repertorio de datos que yo he conseguido, de referencias periodísticas que he acumulado, serían alrededor de las 240, 250, porque además todavía sigue creciendo, ¿no? Sigo encontrando muchas más. Si distribuimos un poco estas menciones de casas de duendes en el periodo que hemos estado comentando, pues bueno, más o menos respondería a esta gráfica que tenemos aquí, que empieza a ser un poco interesante porque, si veis, se acumula en determinados puntos. Hay determinadas fechas que parece que acumulan más casos. Y hay una razón, ¿no?, de peso que explicaría por qué eso ocurre. Es porque a lo mejor suele haber un determinado caso que es muy importante, que empieza a destacar en la prensa, y eso genera una especie de efecto simpatía y atrae a otros casos. ¿Qué significa eso? Que puede haber imitadores de lo que ya está ocurriendo, y entraremos a comentarlo luego, o puede ser que la prensa también está más receptiva a sacar a la luz ese tipo de noticias que en otros casos, en otros tiempos, pues directamente no le interesan y lo arrinconan, no lo incluyen dentro de los periódicos. Entonces, bueno, ese es el planteamiento. Bueno, aquí la gráfica al pasar del formato PowerPoint al que tenemos aquí, bueno, se ha perdido un poco, pero bueno, más o menos se concentra, respondería a los porcentajes a determinados años, como digo, que se concentra la información. También es importante decir que este análisis que yo tengo aquí no es representativo de lo que realmente ocurrió en España, porque yo solamente he analizado unos cuantos periódicos, ¿no? Pero solamente es para que veáis la calidad de la muestra de datos que yo he manejado, simplemente, ¿eh? No quiero decir que en 1935 pues, hubiera el 13% de casos de toda España. A lo mejor, si esto se va profundizando y hay más personas que realizan este tipo de estudio, pues podremos tener una muestra mucho más amplia
y será más fácil entonces que sí que tengamos una imagen, una fotografía más exacta de lo que ocurrió. Por ejemplo, producto, ¿no?, de este problema que estoy comentando es que a la hora de localizar los núcleos de población, estamos hablando de 22 núcleos de población, en su mayoría son capitales de provincia o núcleos bastante protourbanos. Eso también es un aspecto interesante porque normalmente el duende se suele asociar al mundo rural. Yo he preferido más bien recuperar la mayoría de las informaciones en ciudades. Pues, por ejemplo, destaca mucho Madrid, pero esto no es porque aquí haya más duendes que en cualquier otro sitio, simplemente es que la mayoría de la prensa que yo he manejado es madrileña. Entonces, claro, naturalmente se resiente el estudio por ese lado, ¿no? Pero ya digo, que nos sirva simplemente para conocer el tipo de datos que yo he utilizado. Y luego, a la hora de enfrentarme a estudiar este fenómeno de las casas de duendes, ¿qué perspectivas puedo tomar? Bueno, pues he intentado centrarme en lo que se denomina la historia de las mentalidades. La historia de las mentalidades es una corriente histórica y con la que yo me identifico mucho, que trata de centrarse no solamente en lo que pasó, sino en cómo se pensó aquello que pasó. Se trata un poco de acceder a la psicología del pasado histórico, ¿no?, de reproducir esa mentalidad, esas claves mentales o psicológicas que en cierta manera nos acercan a lo que fueron nuestros ancestros. Y es ponernos en comunicación de esa manera una especie como de dos mentes, la actual, ¿no?, y la de aquellos tiempos. Para reproducir acercarnos a esa mente, tenemos que ir manejándonos quizás por una especie como de círculos concéntricos. El primer círculo sería la fenomenología anómala, es decir, los sucesos que ocurren en una determinada casa y que esos sucesos, ¿por qué?, permiten que luego denominemos de una determinada manera o etiquetemos a ese lugar como casa de duendes. Luego abrimos un poco más la perspectiva. En esa casa hay unos inquilinos que son los que en primera persona están viviendo esos fenómenos. Pues nos interesa también acercarnos a qué reacción tuvieron esos inquilinos, cómo vivieron esos fenómenos. Y luego abrimos un poquito más en otro círculo concéntrico el fenómeno y nos acercamos al entorno de los inquilinos. Ahí hablamos del vecindario, de la comunidad de vecinos, del barrio, del resto de residentes que vivían en el entorno, cómo reaccionan, igualmente cómo piensan y cómo conviven con esos fenómenos. Y luego, a continuación, hay un aspecto importante, la intervención de las autoridades. Para ellos, ¿qué es una casa de duendes? ¿Cómo intervienen en esa casa de duendes? ¿Qué es lo que esperan de ellas? ¿Se lo creen? ¿No se lo creen? Al mismo tiempo, en mi caso, como la fuente básica que yo estoy empleando es la prensa, me interesa saber efectivamente ese mensaje a través de qué medio me llega. Todos sabemos que ahora mismo, si cogemos cualquier tipo de periódico, pues nos da una imagen de la realidad bastante distinta, ¿no? O cualquier manifestación de un político, cualquier acontecimiento, no digamos una huelga o una manifestación pública, dependiendo del diario que manejemos, parece que son acontecimientos prácticamente distintos, que no tienen que ver uno con otro. Bueno, pues también es importante ver la prensa, en qué medida transmite este mensaje de la casa de duende y también en qué medida lo distorsiona, lo recupera o lo exagera o no, o lo minimiza. Y por último, entraríamos en el aspecto de las explicaciones y de las hipótesis. ¿Qué se entendía que había detrás de una casa de duendes o de un poltergeist en la época? Bueno, en cuanto a lo que sería la fenomenología que aparece en las casas de duendes, siempre estamos hablando de lo que queda plasmado en el periódico, porque si seguramente tuviéramos al testigo, podríamos extraerle mucha más información, pero el periodista se detiene en determinados hechos. A la hora de ver los fenómenos que están asociados con una casa de duendes, yo los principales que he encontrado serían estos que tenemos aquí. El fundamental, el que marca realmente el elemento esencial que permite definir a la prensa que está ante una casa de duendes es el ruido. Cuando hay un ruido inexplicable, sobre todo si es muy fuerte, un ruido fundamentalmente nocturno, muy reiterativo, a veces violento, entonces ya directamente la prensa empieza a hablar de que hay duendes. Esto lo provocan los duendes y ya se traslada, como decimos, ¿no?, al negro sobre el blanco de los periódicos. Eso es lo fundamental. El tipo de ruido es muy variado. Como digo, quizás la pauta más habitual es que sea nocturno, pero se habla de ruidos a veces, recuerdo por ejemplo un caso en Madrid a principios del siglo, que hablan de una especie de campana o de tambor tibetano en mitad de una calle. Y muy reiterativos, una especie de gong inmenso, sonando. Por supuesto, ruidos en los tabiques que a veces hacen temblar los tabiques en las viviendas. Da igual si las viviendas son viviendas de diferentes pisos o son viviendas aisladas, ¿no? La mecánica es siempre la misma. Por otro lado, el siguiente aspecto, el siguiente fenómeno también característico, aunque tampoco es que abunde mucho, es el de las apariciones o la interpretación de que hay un ser fantasmal que de alguna manera está asociado también con la idea del duende. Pero esta manifestación es también muy estereotipada, es la típica manifestación del fantasma ensabanado
que a veces a lo mejor tiene una especie de, en los ojos como unos ojos rojos candentes, a veces se le pone con cuernos, por ejemplo uno que había en Zaragoza a principios del siglo se le veía ir por una tapia, y lo que suele ser habitual es que este fantasma, por lo menos en la muestra de datos que yo he manejado, no se suele manifestar en el interior de las viviendas, habitualmente suele ser en espacios más o menos abiertos. Estoy hablando a lo mejor de calles aledañas a un edificio o de patios. Supongo que como la mayoría de estos fantasmas eran de carne y hueso, lo normal es que necesite un espacio un poco abierto para salir corriendo. En el interior de una vivienda lo tiene bastante complicado, entonces imagino que por ahí era un poco el hecho de que no abunden este tipo de fantasmas. De hecho, por ejemplo, tenemos esta representación muy curiosa que demuestra hasta qué punto la imaginación de la gente se proyecta sobre los fenómenos, ¿no?, y los adultera. El Duende de Zaragoza, del año 1974. El Duende de Zaragoza nunca se le vio, solamente se escuchaba su voz. Era un duende que se manifestaba y se comunicaba a través de una hornilla de una cocina en un edificio de viviendas de Zaragoza. Y hacía, bueno, luego hablaremos de él un poquito más, pero tenía largos parlamentos con todo el que pasaba por allí. Y sin embargo, a la hora de recrearlo, lo recrean de esta manera y además, de una forma curiosa, tiene como una especie de linterna aquí en la mano. Esto lo recrean también en el ABC, ¿no? Pero bueno, como decimos, es el sábado típico, bastante característico, ¿no?, de lo que es el imaginario popular de cualquier fantasma. Hoy en día, naturalmente, como a través de la ficción se ha desarrollado mucho esto, pues incluso si viéramos en una película de ciencia ficción un fantasma con sábana, nos chocaría bastante, o sea, nosotros mismos lo rechazamos. En cambio, eso era lo esperado. No podías imaginarte a un fantasma que no tuviera una sábana encima. También hay algún tipo de fenómeno, como puede ser, por ejemplo, el contacto físico. Por contacto físico quiere decir que en algún momento dado esa presencia, ese duende, se manifieste y entre en interacción con los inquilinos. De estos hay muy pocos casos. Tengo, por ejemplo, un caso en Barcelona en el cual una mujer está durmiendo y siente que la tiran de los pies y la echan de la cama. Pero nada mucho. No hay demasiados casuística, podríamos decir, recogida en la muestra que yo manejo. También es bastante reducido algo que podría ser tener mayor presencia, que son las luces misteriosas, ¿no? Una serie de luminarias que aparezcan en el interior de una vivienda y que no se sepa exactamente cuál es la fuente que provoca esa luz. Bueno, pues de eso solamente tengo un par de casos, alguno por ejemplo en León y poco más. Sí que es más habitual esto que tenemos aquí, los golpes y voces inteligentes. Un caso muy antiguo, en Tarragona, hay un matrimonio que empieza a escuchar una serie de ruidos, que como decíamos es el denominador común prácticamente de todas las casas de duendes de la época, pero en esta ocasión los ruidos responden de manera inteligente a las preguntas de este matrimonio. Por el típico código de un golpe es afirmativo y dos golpes niegan, ¿no? Responden negativamente a la pregunta. Entonces, bueno, se produce esa comunicación y cuando confirman que efectivamente esas respuestas son inteligentes, el matrimonio abandona la vivienda y de esa manera, digamos que acaba un poco el fenómeno. Dentro de esta cuestión de las voces inteligentes, lo que comentábamos antes, el Duende de Zaragoza. El Duende de Zaragoza en el año 1964 generó una enorme atención pública. Ahí tenemos la cocina donde se manifestaba a través de esa hornilla que levantaba, empezaba a hablar a todo el mundo que pasaba por ahí. La manera de hablar era de este tipo. Aquí están algunos titulares de la época. El Duende de Zaragoza recibe la audiencia al juez municipal ante testigos y fuerzas de policía. A una amenaza del arquitecto del ayuntamiento responde: si usted derriba la pared, iré a refugiarme en su casa. O sea, que amenazaba encima con trasladarse a la vivienda del arquitecto del ayuntamiento. Otro titular de la época: después de 2 días de ausencia absoluta, el duende lo ha pensado mejor y ha vuelto a su casa de madrugada. Apareció en la ya célebre cocina, asustando a los vecinos que estaban de guardia con estas frases: ya estoy aquí, cobardes. Referente de Chiquito de la cárcel. Desde el sábado que dijo adiós hombre, a los inquilinos que desalojaban la casa no había vuelto a pronunciar ni una sola palabra hasta anoche a las 12:20. Desde ese momento nadie sabe a qué atenerse en este complicado asunto. Bueno, esto eran prácticamente crónicas día a día. Veremos fotos, ¿no?, de la atención que concitó este caso. Bueno, y luego tenemos, dentro de lo que es la fenomenología también más característica, hablamos de la lluvia de piedras. Estoy hablando fundamentalmente de casas de duendes en las cuales hay un fenómeno, como mucho dos. Luego entraremos en lo que sería el poltergeist más típico, que sí que hay una proliferación de fenómenos de distinta naturaleza, ¿no?, de distinta clase. Hay una característica también que me llama la atención en la muestra de datos que manejo, y es que a partir del año 30 hay muchas casas de duendes en las cuales hay lluvia de piedras. Una lluvia de piedras que no está, por supuesto no sé de cuál es la procedencia,
En algunos casos, por ejemplo, llega la policía a entoldar el edificio porque no es capaz de definir o de precisar si las piedras proceden del interior de la vivienda o de fuera. Entonces tienen que andar buscando ese sistema de aislamiento para tratar de sacar algo en claro. Y luego tenemos, por ejemplo, yo también aquí he pensado que quizás al estar en los años 30, que es una época, la verdad es que todo el primer tercio del siglo XX español es muy convulso desde el punto de vista político, social y económico, pero quizás sea un periodo mucho más delicado a partir de los años 30, porque encima, como bien sabemos, acabamos en una plena guerra civil, ¿no? Entonces quizás también había más agitación en las calles, había más violencia, y quizás la forma de manifestación de las piedras pues sea también el reflejo de ese caldo de cultivo, ¿no?, tan especial que se estaba dando en aquellos años. Habían ocasiones, por ejemplo, un caso en Barcelona, en la que una vivienda desalojada, justo también en los años 30, se empieza a ver que salen piedras, y cuando van al interior, en principio se achaca que son los duendes, es lo que dicen los vecinos, pero cuando la policía entra se encuentra a una persona que directamente dicen las crónicas que era de filiación fascista, que era que se encargaba de ir arrojando piedras por todos lados, ¿no? En Cádiz, también en esta época, hay una lluvia de piedras, y ya después de hacer distintas pesquisas los vecinos consiguen aislar a una mujer que iba por los tejados tirando piedras, ¿no? Este caso que voy a contar ahora es un caso que quedó, es muy intrigante, como ahora veremos, y que además quedó sin resolver. Se trata de Valencia. Este es un teatro de verano, el típico teatro de quita y pon, donde se hacen representaciones en el periodo estival, y aquí empezó a haber una lluvia de piedras desde los tejados. La lluvia de piedras era tan importante en algunas ocasiones que, por ejemplo, este guardia que tenemos aquí lo tuvieron que poner esta techumbre para evitar que le cayeran las piedras, y las actrices que estaban dentro de esta compañía, bueno, vemos ahí los adoquines que estaban mirando. Estos, algunos técnicamente lo llamarían aportes, pero claro, son aportes bastante considerables, una gran aportación a la parapsicología. Entonces, esas son las piedras, y este duende tenía la peculiaridad. Yo digo que no se descubrió la causa paranormal que estaba detrás de este caso. El duende solía enviar no solamente la piedra, sino que la llevaba envuelta en un papel, y dentro de ese papel solía escribir algunos mensajes. El titular de la época dice así: el duende de Valencia, terror de las bicetiples. No habla como el de Zaragoza, pero tira piedras y tomates y escribe anónimos con mala ortografía para hacer más daño. Como digo, no se descubrió, permanece inexplicado. Y este es uno de los textos que se recuperó de esta acción de los duendes. Es tonto que suba la policía a los pisos. Soy un espíritu. Las piedras no harán mal a nadie. Hoy no tiraré. Y el símbolo de la calavera, por si te da un poco miedo la caligrafía y el texto. Bueno, como digo, es un expediente X, puesto que no está todavía resuelto. Luego, dentro de esa lluvia de piedras, tenemos este caso en Sonseca, año 1935. En esta vivienda, hay una lluvia de piedras en el patio, que es esa imagen que tenemos a la derecha, en la cual incluso la policía, cuando entra a investigar, la lluvia de piedras destiló los tricornios. Y en el interior de la vivienda, la señora va enseñando una serie de huevos y tal, porque se estampaban los huevos, distintos objetos se caían. Y aquí teníamos un poco la transición a lo que vamos a ver ahora, que serían los poltergeist, lo que entendemos con el poltergeist clásico, y si tenemos encima presente pues, la película, pues más aún, ¿no? Estamos hablando de que ya es una combinación de fenómenos bastante violentos, generan un desorden, un desconcierto generalizado en el interior de una vivienda. Y este caso, de la calle de Toledo, de 1912, es un caso especialmente interesante, quizás por la foto. Yo de momento creo que es ahora mismo la primera foto que tenemos del interior de un poltergeist en España. Yo de momento no encontré ninguna anterior. Luego habría que entrar también si aquí estamos ante un poltergeist real, es decir, ante una anomalía, o estamos ante un fraude. Pero bueno, lo que tenemos aquí es una sastrería en la cual se producían este tipo de desórdenes, los muebles rotos, seres por los suelos, espejos también rotos. Y bueno, la persona que estaba allí viviendo este desastre, digamos que le afectó de tal manera que incluso llegaron a rasgarse de algunas camisas, y con esas camisas fue al ayuntamiento, bueno, en concreto a los laboratorios municipales, a ver si podían extraer del análisis alguna conclusión de lo que allí estaba pasando. Como digo, quizás tiene bastante valor histórico la fotografía. Otro caso también interesante, como vemos también la foto de la derecha, debe ser un robado inesperado, porque
interesa porque justo, claro, lo que hacen es tratar de reproducir lo que ocurrió. Estamos en la calle Francisco Giner en Barcelona en 1935. En esta casa se producen también, por ejemplo, la salida de un cajón a toda velocidad como si fuera un proyectil. La lámpara que tenemos aquí, literalmente dice la crónica que empezó a bailar la carioca y los muebles empezaron a mover muchísimo. Esta persona que estaba en la cama, al escuchar todo este jaleo, sale y recibe también alguna especie de impacto, pero bueno, la cosa queda ahí. Y es uno de los casos también que tenemos crónica fotográfica, que no suele ser bastante habitual porque la mayoría de los que yo he manejado solo tenemos referencia de texto. Bueno, esto sería en cuanto a la fenomenología, ¿no? Comentamos un poco esa progresión y esos casos que llegamos un poco a la culminación, que es este poltergeist. Cuando hablamos, por ejemplo, de los inquilinos, hay un concepto que a mí me interesa mucho, que es el del síndrome de la casa de Güemes. Esto es una terminología que yo trato de recuperar de la Sociedad Española para la Psicología, que en los años 90 manejó un concepto que era un enfoque tridimensional para estudiar los fenómenos poltergeist, y ellos introdujeron el término síndrome porque es cierto que los inquilinos viven de esta manera, viven de una manera muy peculiar, les perjudica mucho incluso a su salud física o a su salud mental este tipo de poltergeist, ¿no? Este tipo de fenómenos. Entonces, ellos, por ejemplo, entendían que cuando alguien va a investigar un poltergeist no solamente se tiene que preocupar por lo que serían los fenómenos físicos, que seguramente es lo que más llama la atención, sino que hay que intervenir de una manera también terapéutica. Estas personas tienen un problema en el sentido terapéutico del término y hay que también atender esa faceta, hay que solventarla, no solamente quedarnos con lo espectacular. Y eso es una cuestión que a veces se olvida, ¿no? Y sobre todo cuando alguien, pues imagino que periodistas o determinados investigadores van allí simplemente a ver qué es lo que ocurre y se olvidan de las personas, ¿no? Que realmente están sufriendo ese problema. Bueno, pues en el caso que estamos comentando, a pesar de los años, sí que extrayendo noticias de la época, extrayendo detalles, podemos llegar a ver cómo afectaba a las personas estas casas de duendes. Y los rasgos más definitorios de ese síndrome serían fundamentalmente el miedo. Realmente la mayoría de las personas, así lo narran las crónicas, sufren en algunas ocasiones un auténtico pánico. Ese pánico les lleva a abandonar la vivienda definitivamente, y esto luego vamos a ver que es un rasgo interesante. También es más fácil abandonar la vivienda en la época por una sencilla razón, porque en aquella época, sobre todo en el núcleo urbano, la mayoría de la gente vivía de alquiler. Había un gran hacinamiento, el producto de lo que había sido el flujo migratorio del campo a la ciudad, y por lo tanto no es que sobraran viviendas. Entonces la mayoría de la gente, como digo, vivía de esa manera y era relativamente fácil que si tienes un problema, en lugar de afrontarlo, si la vivienda es tuya, pues te vas y se acaba el problema. Por supuesto, otra serie de elementos que afectan a estas personas pues serían la angustia, el insomnio, como comentaba antes también esas escenas de pánico y en muchas ocasiones el aislamiento. Si la vivienda es grande, por ejemplo, en un caso que hay en Madrid en 1893, en el convento de las Concepcionistas, que ya no existe, como el edificio era bastante grande, se escuchaban unos ruidos enormes y las monjas, las religiosas, fueron recluidas en un área del convento asistidas por una serie de sacerdotes. Y bueno, ese aislamiento, por lo menos de esa manera, intentaban paliar lo que eran los efectos perniciosos de todo el fenómeno. Y hay un aspecto también que encuentro en algunas pocas ocasiones, pero que es llamativo, y es que naturalmente estos ruidos, estos fenómenos, de alguna manera se somatizan en la salud de las personas y en algunos casos llegan a enfermar y también en algún caso llegan a morir. Se narran algunos fallecimientos en algunos de estos casos, pero siempre estamos hablando, según, como comentamos en estas crónicas periodísticas, de fallecimientos en personas que ya tenían algún problema de salud previo. O sea, que no es que le matara, ¿no?, el fenómeno, sino que bueno, ya tenían algún tipo de enfermedad y esto naturalmente incrementaba los problemas que tuvieran, ¿no? Y eso les llevó en algún caso a la muerte, según las crónicas. También es cierto, y hay que decir que ha habido alguna supuesta muerte que ha salido en algunas crónicas típicos de autores de periodistas del misterio y tal, ¿no? Se ha ido reiterando. Por ejemplo, en el caso del Conde de Zaragoza se comenta de que hubo una sesión de espiritismo para indagar a ver qué es lo que estaba detrás de esa voz que salía a través de la hornilla y que uno de los miembros de los participantes en esa sesión de espiritismo falleció. Esto salió así en muchos periódicos de la época, salvo en uno, porque realmente era un grupo de evangélicos que simplemente habían celebrado una ceremonia en Zaragoza y falleció una persona. Alguien, algún periodista, extendió el bulo de que eso había sido una sesión de espiritismo, quizás porque no conocía bien en qué consistía una ceremonia evangélica. Y el problema es que los propios evangélicos trataron de aclarar el asunto, yendo por las distintas redacciones, explicando lo que había pasado,
y nadie le hizo caso hasta un pequeño periódico local. Y gracias a eso podemos rectificar esa noticia que, como digo, se ha ido replicando. Hasta hoy día, en libros muy recientes que han analizado el caso de Duende de Zaragoza. Por ejemplo, casos así donde vemos este tipo de asuntos, ¿no? Está el efecto que tiene este síndrome de la Casa de Duendes. El Cerro de las Ánimas en Madrid. Estaba en un lugar, entonces estaba en la periferia, en un lugar de casas bajas. En esta vivienda había 3 habitaciones y dentro de cada habitación una familia con varios miembros. Empieza a haber un ruido enorme, un ruido nocturno, reiterativo, muy violento, y 2 de las familias tienen que irse, porque no soportan más. ¿Quién se queda? Se queda este señor que es el Ronquillo. Tiene este carro con el cual se dedica a vender fruta por todo Madrid, y su señora. Su señora era sorda, entonces, bueno, el duende, por más que se esforzara en generar ruido, a la señora no le afectaba. El que tenía el problema quizás era el duende. Y el Ronquillo, como se pasaba el día vendiendo fruta, pues tampoco les afectó mucho, y de esta manera además consiguieron tener la vivienda mucho más amplia a su disposición. Es un caso muy interesante en el que luego volveremos y que también quedó sin resolver, aunque las autoridades estuvieron interviniendo mucho en el asunto. El duende de Zaragoza que comentábamos antes. Se empieza a manifestar, hablando de este duende de Zaragoza, a través de una hornilla. Estamos hablando, fijaros, de un edificio que tiene distintas plantas, y el duende habla a través de una hornilla, y no hay manera, por más que indagan, de saber de dónde procede esa voz. Y habla con absoluta naturalidad. O sea, no estamos hablando aquí de una psicofonía, que haya que educar el oído para saber qué es lo que dice. Estamos hablando de diálogos, pues como los que podemos tener aquí entre nosotros. Y además que hemos visto antes, por ejemplo, reflejados en los titulares. Uno de los primeros testigos del caso es este niño que apareció en la Cabo por la Cruz, que luego ha sido entrevistado en diferentes ocasiones, y él no consigue explicar con quién se estaba hablando. Y la reacción de la familia, a pesar de que la familia en este caso, si no recuerdo mal, eran propietarios de la vivienda, es irse también del lugar. Aquí tenemos la instantánea en el momento en el que están abandonando la vivienda y marchando en su casa. Además, una familia, vamos a decir así, adinerada, una familia bien, y bueno, se marcharon a otra propiedad. Vamos con el tema de los vecinos, ¿no? Como digo, vamos ampliando un poco el círculo. ¿Qué tenemos aquí? Pues las reacciones de los vecinos son muy variadas. Lo más habitual es que tengamos, pues, como distintas opiniones ante lo que pasa. Tenemos, por ejemplo, pues, los que son absolutamente incrédulos, y luego los que son más crédulos y lo achacan a diferentes factores en función también un poco de su cultura, ¿no? Hay quien habla de espíritus, quien habla de brujas, de duendes, quien habla del demonio. Todo este tipo de opiniones aparecen reflejadas en la prensa. A la vez, nos encontramos a la hora de describir determinados hechos que las narraciones que hacen de esos hechos se contradicen entre sí, que es algo también muy habitual. Por supuesto, nos encontramos con que los vecinos, movidos por la curiosidad, se dedican a inspeccionar y a fisgonear, ¿no? A veces incluso arriesgando su vida. Hay un aspecto muy llamativo, que bueno, lo vamos viendo, y es que se suelen aglomerar alrededor de las viviendas, a veces incluso siendo una auténtica multitud. Por ejemplo, en Valencia, en el año 1915, empieza a haber unos ruidos muy grandes y empiezan a concentrarse muchas personas. Aquí tenemos una foto un poco de esta concentración. La concentración incluso llegó a ser tan grande que se habla de 12.000 personas por la noche, en varias noches consecutivas. 12.000 personas. En ocasiones también algunos lanzaban petardos y empezaba a haber riadas de gente, y el tumulto empezó a ser muy importante. En ocasiones también parte de la gente que está ahí empieza a arrojar piedras a la policía, y la policía tiene que cargar. Todo esto porque había unos ruidos en esta vivienda y no se sabía su procedencia. También algunos de estos curiosos se meten durante la noche en la vivienda y fuerzan las viviendas que están anuladas, tratando de saber qué es lo que hay allí, ¿no? Lo que está provocando ese ruido, que luego también comentaremos cuál puede ser una posible explicación. Lo que decíamos antes, el Cerro de las Ánimas. El Cerro de las Ánimas, al estar en un lugar aislado y de la vivienda, provoca una reacción distinta. Los vecinos muchas veces iban por la noche y tenían intención de, con garrotes y con piedra, echar la casa abajo. La guardia entonces tiene que intervenir, la guardia de asalto, tiene que acordonar la zona e impedir ese tipo de asaltos que, claro, podrían haber acabado con una tragedia, porque aún así seguía viviendo gente en el interior, ¿no? Aquí tenemos algunos de los vecinos del lugar, y aquí tenemos una de las personas que estuvo inspeccionando a ver por dónde podría venir el ruido. Y aquí tenemos una de las pintadas que aparecía en la vivienda, que yo creo que refleja bastante bien lo que serían los 3 perfiles a la hora de enfrentarnos a este tipo de fenómenos. Él, en el pie de foto, dice que son 2 letreros. Yo creo que realmente son 3. El primero dice lo siguiente: los golpes son verdad. Aquí tenemos al crédulo, al que entiende que ahí puede haber algo extraño. Otro dice: a los que dicen que dan golpes, eso es mentira, porque lo dice uno que vive en pleno siglo XX. Este sería el incrédulo. Y luego tenemos el que no se moja, que dice por si las moscas.
Y este es el caso que comentábamos antes del Duende de Zaragoza. Aquí tenemos también un instantáneo de la cantidad de gente que llegaba a acumular simplemente mirando, no hacían otra cosa nada más que mirar. El caso que comentábamos antes también de Francisco Giner, donde estaba ese posado de ese inquilino que había sufrido también los efectos de una casa de duendes. Bueno, pues tenemos aquí las personas como curiosean. En el Duende de Zaragoza llegan a subirse por los tejados y algunos ponerse, como decía antes, en grave riesgo, tirando determinadas tejas. Y esto es una foto del Duende de Zaragoza. O sea, todo esto es gente esperando a ver qué pasa. Es bastante espectacular. Bueno, pues por lo que cuentan en Valencia, llega a hablarse de varios miles de personas durante toda la noche simplemente esperando, no haciendo nada más. Un aspecto interesante también aquí es que, naturalmente, este tipo de fenómenos hacen que acudan los supuestos especialistas en lo sobrenatural. Que en esta época, ¿cuáles van a ser? Bueno, pues por ejemplo, sacerdotes acuden, ¿no?, a asistir a las personas, a los inquilinos, a veces para tranquilizar, o a veces para dar una explicación, o para, por ejemplo, con agua bendita y cosas por el estilo, tratar un poco de hacer frente a ese problema que está dentro de la vivienda. Y otros también especialistas de la época pues serían videntes o mediums que van a este lugar. Este es uno de los videntes más famosos de la época. Se llama Menés, era una persona que había sido camarero en Madrid, pero hizo una serie de predicciones, en concreto sobre la muerte de un diplomático, creo que era austriaco, y esta predicción la acertó y ganó gran fama internacional. Dejó de ser camarero y se dedicó exclusivamente a ser vidente y iba de gira por toda España. Uno de los sitios que visita es la casa del Duende de Zaragoza, y él allí lo que hace es lo que él denomina una serie de pruebas psicométricas. Curiosamente, esas pruebas psicométricas a él le salen negativas y él dice que allí no hay nada, que realmente no hay nada sobrenatural, ¿no? Y ahora vamos al papel de las autoridades. Las autoridades en la época se implican muchísimo en lo que serían estas supuestas casas de duendes. ¿Qué es lo que les mueve a implicarse tanto? En un primer lugar, piensan que puede ser un delito. Habitualmente consideran que seguramente pues ahí alguien está haciendo un túnel o tiene una fábrica de moneda falsa y entonces, bueno, vamos a ver quién es el que está provocando ese ruido, ¿no? Hay una cuestión ahí un poco de tráfico de mercancías. Hay una actitud también muy interesante. En muchas ocasiones, y es una percepción que también tiene el pueblo, dicen, esto en cuanto mandemos a la Guardia Civil se arregla. Y eso lo reflejan, por ejemplo, en algunos textos, ¿no? Dicen, esto suele suceder con los ruidos misteriosos. Tienen los duendes respeto a los tricornios. Piensan, mandamos a la Guardia Civil y esto está solucionado, ¿no? Esto también es muy español. Bueno, pues ocurre a veces que la casa de duendes pertenece a un capitán de la Guardia Civil. Y claro, en ese momento la cosa cambia, porque ya esto tiene credibilidad, ¿no? Es un aspecto también interesante. El caso de hasta qué punto se implican las autoridades, que en muchas ocasiones pues hablan con la compañía de gas, con la compañía de eléctrica, con los arquitectos, para ver si existe alguna causa natural o artificial, ¿no?, pero no sobrenatural, que pueda explicar el fenómeno. Uno de los casos en los que más se implica es en este de momento de las concepcionistas que comentaba en Madrid en el año 1895, donde llegan a realizar diferentes pozos incluso de 20 metros, intentando localizar la procedencia de ese ruido que no deja dormir a las personas y que incluso aquí provocó la muerte de uno de los miembros de esta comunidad, en concreto la sirvienta de un capellán que vivía en la conserjería. Esta mujer fallece a consecuencia de los ruidos violentos que se producen en este convento. Bueno, aquí tenemos, se ve un poquito mal, este es un croquis de la época, aquí tenemos los pozos que realizan en distintos puntos para ver si, reproduciendo el sonido, por lo menos por la acústica arquitectónica, son capaces de detectar la fuente de esa anomalía. Y el caso, por ejemplo, del Duende de Zaragoza, vemos cómo interviene la Guardia, en muchas ocasiones custodiando el lugar, tratando de aislarlo, en prevención de que pudiera ser pues, un fraude y que fuera alguna persona la que estuviera provocando esas voces inteligentes desde la hornilla. Aquí tenemos una característica también peculiar del Duende de Zaragoza, y es que incluso interviene un juez. Las autoridades estaban tan absolutamente desquiciadas con el asunto que no sabían a quién acudir. Y llaman a un juez para que abra diligencias. Claro, el juez dice, ¿y yo en función de qué abro diligencias aquí? Porque yo no tengo ningún artículo del Código Penal en el cual pueda denunciar, ¿no?, ni imputar a un duende. Entonces no sabían muy bien qué hacer, lo pasan a un juzgado, intentan pasarlo a otro, pero todos los jueces naturalmente se lo tratan de quitar de en medio. Aún así el juez va, pero ya digo que decía como que esto no es de mi competencia. En la calle del Esparto igualmente vemos ahí a la Guardia de Asalto custodiando el lugar. Ya decimos aquí llegó a haber una concentración muy importante de personas. Otro lugar donde vemos la Guardia de Asalto es Francisco Giner, también en la puerta, sobre todo durante la noche, que era el momento en el que estaban pues un poco más
desamparados, ¿no? Lo que serían los inquilinos de la vivienda, y entonces en ese sentido sí que determinados vecinos, ¿no? Pues podían actuar. Y luego, lo que comentaba también interesante es el tratamiento periodístico, es decir, cómo la prensa trata este tipo de informaciones. Y aquí nos encontramos dos actitudes, una que sería la actitud más refractaria al fenómeno, es decir, absolutamente negacionista, y otra que sería simpatizante con el fenómeno. Pero estos que son simpatizantes con el fenómeno son muy poquitos. Para la mayoría de la prensa, este es un asunto muy incómodo, sobre todo la prensa de la época. La prensa de la época, los periódicos lo que quieren es dar una imagen de España moderna. Y esto naturalmente les hace pensar que estamos ante una superstición popular, ¿no? Que es producto de la ignorancia de la gente y que naturalmente esto está dando muy mala imagen, ¿no? Ahora, por ejemplo, que se habla tanto de la marca España, pues sería algo por el estilo. Entonces, ellos hacen ese tratamiento de la información con mucha distancia, pero por otro lado el fenómeno es real. Es decir, hemos visto antes en esa gráfica cómo, a pesar de que estamos viviendo uno de los periodos más convulsos de la historia de España, sin embargo el fenómeno es constante durante todos esos años, ¿no? Con mayor o menor intensidad, pero permanente. Y en algunos casos, la capacidad que tiene de congregar personas obliga a que el periódico tenga que informar de este asunto. Por lo tanto, como no le queda más remedio que informar, para tratar un poco de desmarcarse de la situación, introduce mucho la ironía, introduce mucho la burla. En muchas ocasiones utilizan este fenómeno para criticar otros aspectos de la autoridad, por ejemplo, criticar a lo mejor alguna autoridad local, algún otro problema social, y lo que al principio parecía que iba a ser una noticia, la crónica de un suceso, pues acaba convertido en una columna de opinión prácticamente, incluso casi satírica. Y hay una cosa también, una especie de idea de fondo, que es que ellos establecen mucho el contraste entre lo que es el mundo urbano y el mundo rural. Y hay cosas como que no entienden. Esto pueda pasar en una ciudad, es inconcebible, porque esto es propio de la gente del campo. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos de esos titulares, ¿no? Y ellos mismos son noticias muchas veces que las describen con gran asombro. Entonces hablan, por ejemplo, de lo que refiere a la fantasía popular. En otro titular dice, duendes, y ahora tal vez se nos ocurre a ustedes preguntar, pero vivimos en el siglo XX y en una capital de provincia, como diciendo, bueno, esto es imposible, lo que puede ocurrir aquí. Por otro lado, también hablan, en el fragmento que tenemos en la parte superior, comentan, por lo visto se ha puesto de moda esto de los ruidos, patentizando una vez más la ignorancia y el oscurantismo en el que vive cierta parte de nuestro pueblo. Aquí tenemos algunos más, por ejemplo, en pleno siglo XX, brujas, trasgos y duendes como en la Edad Media, otra vez los fantasmas, como decimos es algo bastante reiterativo en algunos momentos, danza de duendes. Este es un contraste interesante de cómo la prensa trata el fenómeno. Es dos casos separados por 3 años de diferencia, 1905 y 1908, pero en el mismo lugar, la misma barriada. La misma barriada, en Embajadores. Entonces, en este caso, por ejemplo, dicen, en el barrio popular, renombrado porque en él está enclavada la fábrica de tabacos, barrio cuyos habitantes son obreros casi todos, parece que la superstición, los cuentos y consejas deben haber dejado sedimento y, sin embargo, a nadie se le ha ocurrido, al sentir los extraños golpes y las inexplicables trepitaciones, pensar en duendes, llanamente de seres de carne y hueso que preparan alguna mala partida al prójimo. Bueno, todos han creído que se trataban lisa y llanamente de seres de carne y hueso que preparaban alguna mala partida al prójimo. Bueno, aquí por lo menos vemos que tiene un alto concepto de lo que es la población del barrio de Embajadores, pero si vamos a 3 años después, que era la misma población, la descripción es totalmente distinta. Todo el populoso y popular barrio de Embajadores, barrio de gente sencillas, ingenuas, casi primitivas, está alarmadísimo, porque en cierta casa de aquellos lugares se oyen ruidos misteriosos y asustadores cuya causa no ha sido posible hasta ahora descubrir. Como vemos, por eso decimos que es tan importante, ¿no? el medio como el mensaje. Bueno, pues aquí vemos cómo se va reflejando esto en la prensa, bueno, a través de una serie de viñetas. ¿Quién será el duende? Tirando de lo del duende de Zaragoza. Aquí vemos a Azaña convertido en un fantasma, y hablando de otros fantasmas que había en la época. En esta otra viñeta nos aparece también de forma que usted no sabe quién puede haber sido el causante de la pasada revolución. Se refiere a la revolución de Asturias. Y contesta Azaña, sí señores, el duende de Zaragoza. Como decía, tenemos por otro lado la prensa simpatizante. Esta prensa simpatizante es muy pequeña, pero quizás el valor que yo le encuentro es que estamos ante lo que serían los pioneros de lo que hoy entendemos como periodismo del misterio, ¿no? Iker Jiménez, Manuel Carballal, Miguel Pedrero, Lorenzo Fernández, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a estos primeros simpatizantes con el mundo del misterio que hacen una crónica aceptando que ahí puede haber algo extraño, ¿no? Que no es negacionista a priori. Entonces, bueno, nos encontramos con personajes que ciertamente son también bastante peculiares. Por eso no sé hasta qué punto Iker Jiménez, Manuel Carballal y tal se identificarían con ellos. Porque son bastante extravagantes, bastante bohemios, les gusta mucho la vida nocturna.
se manejan en círculos teosóficos y círculos espíritas, y bueno, pues manejan algún atuendo como el que tenemos aquí. Este es el denominado duende de la colegiata, ¿no? Es este personaje que vive con este sombrero así un poco de ancha, este gabán, el mostacho. Este era Adelardo Fernández Arias, y es una persona muy intrépida y es un verdadero visionario, yo diría, del periodismo, porque entiende que todas las crónicas que él tiene que realizar las tiene que acompañar de fotografía. Incluso él es capaz de meterse en cárceles o manicomios si quiere entrevistar a una persona. Entonces, bueno, yo digo que las crónicas que hace son muy interesantes. Federico Morena es otro de esas personas que también se interesa mucho por estos fenómenos. Otra persona mucho más conocida, Pedro de Répide, que es cronista oficial de la villa. Yo creo que él va a ser el que acuñe la palabra misterio, que ahora tanto se utiliza, porque él realiza una serie de crónicas que se llaman El Misterio en Madrid, y habla mucho del término misterio. Y luego tenemos uno que es más conocido, Emilio Carrere, que también realiza una serie de crónicas sobre el tema de casas de duendes e incluso investiga personalmente. Bueno, ¿qué diferencia hay con los periodistas que hemos comentado antes? Que estos además investigan, pero investigan no solamente tomando testimonio a las personas, a los inquilinos o a los afectados por las casas de duendes, sino que, por ejemplo, llegan a celebrar sesiones espíritas en el interior de las viviendas. Por ejemplo, aquí tenemos una que un grupo de periodistas, entre ellos estaba el duende de la colegiata, hace en la calle de Toledo, que es donde veíamos esa primera fotografía que comentábamos del poltergeist, ¿no? Esa sastrería. Otra investigación que realizan también de primera mano, en el Cerro de las Ánimas, esa vivienda que comentábamos donde estaba el ronquillo. Allí van toda una noche, se distribuyen por la vivienda diferentes periodistas del Heraldo de Madrid y esperan a ver si escuchan los ruidos. Solamente escuchan un ruido a las 3:30 de la mañana. Aún así, se interesan por lo que hace, por ejemplo, una sesión espírita, a ver qué resultado les da. Y llegan a la conclusión en esa sesión de espírita, que se ponen en contacto con un difunto, y que al parecer uno de los inquilinos de la vivienda tenía una promesa pendiente con ese difunto. Cuenta también la crónica que una vez que se resolvió esa promesa pendiente, los ruidos desaparecen. Y bueno, ahora ya, para ir terminando lo que serían las explicaciones, por supuesto tenemos dos grandes tipos, ¿no? Explicaciones de tipo no sobrenatural y explicaciones de tipo sobrenatural. En cuanto a las no sobrenaturales, lo que siempre suele aludir la prensa es que estamos ante escados, que son túneles con alguna finalidad, ¿no? Lo que sería algo parecido al futuro que decimos hoy en día. También se habla de fábricas clandestinas de moneda falsa. Pero es curioso que aunque esto se habla en las crónicas como una posible causa de los fenómenos, realmente luego no aparecen por ningún lado. Las explicaciones van por otro lado. Por ejemplo, aquí se habla en unos casos que ocurren en la calle de la Redondilla. Aquí lo que tenemos es que había una prisión cercana, una prisión militar, y piensan que pueden ser algunos prisioneros de esa prisión que se estaban intentando fugar haciendo un túnel. La explicación del duende de Zaragoza es esta, la explicación oficial. Se trata, ha dicho el gobernador civil, de un caso de ventriloquía histérica inconsciente cuyo conductor es la sirvienta que no se entera que es agente de tales fenómenos. Así es como se cerró. O sea, la mujer emitía sonidos y conversaciones de manera inconsciente, y es cierto que esto no está claro. En las propias crónicas de la época hay una gran polémica porque es cierto que muchas de las voces se producían con la sirvienta fuera de la cocina. Y luego a la mujer se la ha entrevistado posteriormente y yo digo, no queda claro que realmente esta sea la causa. Yo creo que fundamentalmente hubo un follón tan grande que aunque evidentemente el caso en sí es bastante chusco, hay que reconocerlo, quiero decir que no tiene pinta de que sea sobrenatural, pero yo creo que se cerró muy en falso por el tema ya casi de orden social que se había generado ahí en Zaragoza. Y luego hay una explicación también muy interesante que me llamó mucho la atención, y es que en muchas ocasiones, producto de ese síndrome que hemos comentado, se provocaban las casas de duendes para expulsar a los inquilinos y o bien vender la vivienda o bien realquilarla a un mayor precio. Y eso ocurre, es decir, se hacían desahucios. Esta es una noticia que habla de eso, cómo se utilizan los fantasmas para provocar esos desahucios. Y lo más interesante es esta entrevista que se realiza a un duende de carne y hueso anónimo que se dedicaba profesionalmente a provocar estos fenómenos. E incluso había diseñado un aparato que provocaba unos ruidos y con eso conseguía, o bien expulsaba a los inquilinos si la vivienda ya existía y de esa manera conseguía rebajar el alquiler para que se introdujera otro, o bien si era una vivienda que estaba en venta creaba mala fama y también bajaba el precio de venta al público. Entonces él dice que le va fantástico, y en esta entrevista, que es anónima, se lo hace también un redactor de un diario de Guadalajara, bueno, pues comenta cómo le va ese oficio que él tiene. En el caso de Valencia, que señalaba antes de la calle Esparto, que bueno, pues conectaba tanta gente, tantos miles de personas, se descubrió un dispositivo acústico en una pared, después de picar. Y estamos en 1915.
Bueno, ya vamos para terminar lo que serían las explicaciones o las hipótesis sobrenaturales. Por supuesto, se habla a veces de duendes, brujas y almas en pena, se habla poco, predomina más la idea del espiritismo y finalmente llegamos a lo que sería la metapsíquica, es decir, el agente que provoca los fenómenos es un individuo que está vivo, que suele ser a lo mejor un adolescente y que tiene una capacidad extraordinaria para generar esas anomalías. ¿Por qué se empieza a aceptar esto? ¿Por qué la prensa empieza a simpatizar y empieza a recogerse las crónicas? Bueno, pues porque muchas cosas están cambiando en aquella época. Estamos hablando de los años 20, el universo de lo posible ha crecido muchísimo, han aparecido rayos X, ha aparecido la radiactividad, se conoce la física cuántica, está también Einstein con su teoría de la relatividad. Prácticamente el cosmos, la manera en que se concibe el cosmos, demuestra que había muchas más realidades invisibles de lo que simplemente mirábamos, y eso hace que la gente, incluso los propios científicos, sean más receptivos a pensar que, oye, aquí a lo mejor hay unas fuerzas desconocidas que están actuando. En España eso tiene reflejo en la fundación de una sociedad española de estudios metapsíquicos, a imitación de lo que ya había en Francia, por ejemplo, en Londres o en Estados Unidos, que ya lleva bastantes más años. También en la prensa se empiezan a hacer ecos de las investigaciones que se están produciendo en Europa de esta naturaleza. Se habla de mediums, se están analizando, por ejemplo, muchos ectoplasmas, es decir, mediums que son capaces de provocar una especie de fluido gelatinoso, ¿no?, a través de los distintos orificios de su cuerpo, y eso se analiza científicamente en la época, en distintos lugares, y esos ecos llegan a la prensa, como vemos incluso a veces en portada o con grandes titulares. Y también, por ejemplo, tenemos a Camille Flammarion, que se publica en España una traducción que es Las casas de duendes. Camille Flammarion es una especie de Carl Sagan de la época, un gran astrónomo de prestigio, que empieza a apostar por la posible existencia de estas fuerzas ocultas en torno al ser humano. Hay un caso también muy llamativo que dividió prácticamente a la comunidad científica española en dos, que era Argamasilla. Argamasilla es este adolescente, bastante desarrollado, ya, eso podría ser digno también de estudio. Argamasilla era el hijo del que hemos comentado antes, fundador de la Sociedad de Estudios Metapsíquicos, y este niño tenía la capacidad de tener rayos X en los ojos. Entonces, bueno, fue investigado por Houdini, lo tenemos aquí, y fue investigado también por Charles Richet, que era premio Nobel de Medicina y fue el fundador el presidente del Centro de Estudios Metapsíquicos de París, ¿no? Para Houdini era un fraude, para Charles Richet, sin embargo, era un caso auténtico, ¿no? Era una persona que, bueno, luego tuvo cierto cargo dentro de lo que fue la dictadura de Franco, pero es cierto que después de que Houdini empezó a extender la idea de que había sido un fraude, aunque no lo pudo comprobar realmente, es decir, Houdini dijo cómo Argamasilla reproducía los hechos, pero él no se prestó a ser investigado, o sea que ahí tenemos también un poco que él, si podía un poco haber defendido su honor, no lo hizo, pero es cierto que una vez que regresó a España de ese viaje a Estados Unidos donde se encontró con Houdini, y él ya no volvió a hacer más este tipo de exhibiciones a buen privado. Y bueno, el Duende de Zaragoza hizo también que el concepto de espiritismo y las ideas espíritas se difundieran mucho en la época. Por ejemplo, este es un boletín espírita de la época Luz del Porvenir, donde los espíritas dan las gracias a los distintos medios de comunicación por cómo han tratado el asunto del Duende de Zaragoza y cómo han ido introduciendo las ideas espíritas, las doctrinas espíritas, en ese medio de comunicación. Y bueno, también, por ejemplo, se está difundiendo mucho la idea del medium, pero la idea del medium ya no solamente como canalizador de difuntos, sino, como decíamos antes, como una especie de psíquico que tiene capacidades parapsicológicas y es capaz de producir esos fenómenos por sí mismo, ¿no?, como una especie de sexto sentido. Aquí lo vemos incluso en un almanaque de la época, de 1928, donde incluso dicen, oye, una cosa son las casas embrujadas de antaño y otra cosa son estas casas de duendes modernas. La mentalidad está cambiando, ¿no?, estamos cambiando de paradigma. Y ya, bueno, para terminar, concluyo con este caso, que yo creo, de momento es el que me he encontrado, que ya marcaría lo que sería precisamente ese punto de transición entre lo que era una idea de la casa de duendes, que abandona la idea del duende, de la bruja o del demonio que está detrás, que pasa también un poco por la idea del espíritu, del difunto, que es el que provoca los fenómenos anómalos, y ya entramos en lo que sería la idea más moderna de la parapsicología, donde pensamos que hay un ser humano, vivo, que tiene una capacidad oculta, que es capaz de alterar la materia o el entorno, de manera violenta. Este caso de Terrassa es el caso en el que una familia vive en estas casas bajas de la zona. Estos serían algunos miembros de la familia, y en concreto esta niña que tenemos aquí es una familia que no tiene ingresos por parte de los padres, solamente trabaja esta niña mayor en una fábrica, es la única que trae dinero, por lo tanto, en una familia un poco desestructurada. Pero esta niña parece que es la que está provocando lluvia de piedras, movimiento de muebles. Incluso, aquí por ejemplo, hay un periodista que es el que investiga, al que se le mueve esta mesa que tiene delante, y eso también da una nueva dimensión al fenómeno, porque al ser el propio periodista
el que percibe los fenómenos, naturalmente eso lo refleja en su crónica. Aquí tenemos a la niña que se le considera finalmente la que provocaba los fenómenos, y aquí el periodista lo que hace es, en una segunda visita, lleva a un médico. El médico examina a esta niña, sobre todo en las piernas, porque dice que en esta zona tiene una serie de marcas de moratones que le están provocando los fantasmas. Finalmente, para lo que es el médico, no se trata nada más que de un caso psicológico, estaremos hablando de una sugestión, pero lo que me llama también aquí un poco la atención es que el periodista, digamos que no está muy de acuerdo con ese dictamen, porque como él ha sido también, ha presentado los fenómenos, pues entonces él sigue apostando porque quizás la niña tenga algún tipo de capacidad paranormal. Por eso digo que ya entra dentro de lo que serían unas nuevas coordenadas, que son estas que estamos hablando. En los años 30, justo en 1930, en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, el profesor Ryan está introduciendo este nuevo paradigma de estudio de las anomalías, donde él piensa que realmente tenemos que investigar la mente humana y dejarnos un poco de los espíritus a la hora de dar explicación a estos fenómenos. Y por lo tanto, bueno, pues este caso digo que reflejaría esa nueva mentalidad, ¿no?, a la perfección. Lo cierto es que, por ejemplo, el equipo de Cuarto Milenio, en concreto Sebastián Darbo y Pablo Villarrubia, localizaron hace unos pocos años a esta mujer, porque está en una residencia en Cataluña. Pero la mujer no quiso hablar nada del asunto, ni que recordara la infancia, por lo tanto no se puede sacar ninguna conclusión más allá, ¿no? Luego, por supuesto, como vemos, es el año 1936, esto es poquitas semanas antes de que estalle la guerra civil, y ya las cosas cambiaron mucho. Entonces, bueno, sí que creo que, por lo menos, este tipo de trabajo, que ya digo, es una mera aproximación, nos permite acceder a un fenómeno, como son las casas de duendes, que quizás lo tenemos también muy relacionado con lo que sería el mundo del folclore, el mundo rural, pero que vemos que ha tenido una presencia, sobre todo en el mundo urbano, muy cercana, y nos acercamos a esa prehistoria del fenómeno y de toda la sociología que hay alrededor, que creo que nos dice mucho también de lo que han sido nuestros antepasados, apenas nuestros abuelos, ¿no?, pero que también nos dice mucho de lo que somos nosotros ahora mismo, y también, espero, de lo que queramos ser de ahora adelante por estos cambios de mentalidad que hemos visto en estos poquitos años. Así que nada, muchas gracias por... Decía que evidentemente la exposición iba a ser inamovible y lo ha demostrado. Me vais a permitir que no deje preguntas porque es que vamos de tiempo. Os diría eso de 5 minutos y continuamos el tiempo justo para poder cambiar la diapositiva, la proyección y seguimos con la siguiente charla. ¿De acuerdo? Gracias.